Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Deuteronomio capítulo 4 y versículos del 29 al 35. En la medida que encontramos la cita bíblica, les ruego, si son tan amables, nos ponemos de pie para leer de pie como respeto la palabra de nuestro Dios. Libro del Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 29, dice la palabra de esta manera: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia, oiga esto, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, las que son mencionadas antes de la lectura que estamos teniendo, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Por qué preguntas ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otras naciones, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo el Señor con vosotros, Jehová vuestro Dios, en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Padre amado, gracias en el nombre de Jesús por esta bendita palabra. Ayúdanos, Señor, para exponerla. Nos ponemos bajo el control directo del Espíritu Santo de Dios, no solamente el predicador, sino también el pueblo aquí congregado y todos los que nos ven por la televisión y nos escuchan por la radio. Todos, Señor, bajo el gobierno y dirección, sabiduría y unción del Santo Espíritu de Dios, para provecho en esta mañana. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. Deuteronomio, uno de los grandes libros de la Sagrada Escritura, hermanos, que fue, por cierto, muy usado. Las expresiones del libro del Deuteronomio las usó muchas veces el Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, son expresiones que están en el libro del Deuteronomio. Hermanos, pero en esta oportunidad queremos recordar cómo el siervo de Dios llamado Moisés, hermano, ante la inminente entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, está preparando al pueblo, hermanos, para que sepa enfrentarse a los desafíos del futuro, para que sepan que allí en la tierra prometida, aunque él había jurado entregarla en sus manos, mas con todo tenían que esforzarse y ser valientes, porque allí habían enemigos a vencer. Habían momentos, hermanos, cuando ellos necesitarían sacar lo mejor de sí mismos, la valentía, y sobre todo su confianza en el Señor nuestro Dios. Hermanos, ya no va a ser la generación que salió de Egipto la que entrará a tomar posesión de la tierra prometida. Y aquí sí quiero que por favor me preste atención. La generación que entrará a tomar posesión de la tierra prometida no es la generación que salió de la cautividad de Egipto. La generación que salió de la cautividad de Egipto murió en el desierto durante los 40 años de peregrinaje
o de vagar, como dice la palabra, el pueblo de Israel por el desierto por causa, hermanos, de la falta de fe, por la incredulidad del pueblo hebreo. Murieron todos, hermanos, allá en el desierto. Los diferentes desiertos entre Egipto y la tierra prometida, ahí quedaron, hermanos, los cuerpos muertos de los que pusieron en duda de que Dios cumple sus promesas. Yo siento en esta hora decir, y lo digo con sinceridad, no lo digo por quedar bien con usted, no lo digo para que después usted venga a darme palmaditas en los hombros. No, hermano, hermana, lo digo porque es una verdad que el Señor pone en mi corazón. Se está levantando en la iglesia una nueva generación. Una generación que va a poseer la tierra prometida para nosotros en este tiempo. Hermano, una iglesia aburrida de la religiosidad. Esa generación está quedando atrás. Una iglesia, hermano, anhelante de ver la mano poderosa de Dios obrando en favor nuestro y en favor de toda la humanidad. Esa generación se está levantando. No quiero decir que está siendo fácil. Las pruebas, los momentos difíciles, mi querido hermano, no han faltado, y muchos de nosotros posiblemente nos hemos sentido, hermanos, con nuestra fe tambaleante, nuestras piernas espirituales, hermanos, temblando cuando oímos de la pandemia, cuando oímos de COVID-19, cuando oímos de problemas económicos. No ha dejado, hermanos, de haber momentos de incertidumbre que han provocado resultados espirituales negativos en muchos de nosotros. Mas con todo, el pueblo está aquí en este lugar. Mas con todo, la iglesia sigue adelante, hermanos, y ahora posiblemente más fortalecidos que antes que enfrentáramos los últimos problemas que ya describí. Una iglesia sedienta de la leche y de la miel de Dios. Quiero ver si no estoy equivocado. ¿Quiénes son esos hambrientos y sedientos? ¿Pueden levantar su mano? No estoy equivocado. Cansados de religiosidad, hermano, cansados de estar repitiendo lo mismo, pero no ver la efectividad del poder de nuestro Dios. No ver la respuesta, no ver las obras maravillosas que Dios tiene, hermanos, ya dispuestas para ponerlas en nuestras manos. Se está levantando una nueva generación. Aquella generación de la cual comencé a hablar está lista para entrar a la tierra prometida. Pero Moisés es un líder responsable. Hermanos, un hombre llamado por Dios para ejercer el liderazgo del pueblo de Israel. Primero, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y luego, hermano, introducir a ese pueblo a la nueva tierra. Tierra que Dios le entregaba en sus manos al pueblo de Israel. Un buen líder siempre preparará a su pueblo, hermanos, al pueblo de Dios, lo preparará para los momentos de dificultad. Aquí vemos un Moisés hablando con el pueblo de Israel. Él no va a entrar a la tierra prometida. Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Dios le ha dicho que no entrará a la tierra prometida por una simple desobediencia, hermanos, que tuvo Moisés en relación a una ordenanza que el Señor le dio y que vale la pena que lo podamos recordar. El Señor le dijo a Moisés, cuando el pueblo sediento, el agua se había agotado, las gargantas quemaban, hermanos, por la escasez del agua, el estómago pedía a gritos agua fresca, pero no había agua en aquel momento en el lugar donde el pueblo se encontraba en su peregrinación de 40 años hacia la tierra prometida. Dios le dice a Moisés, háblale a la piedra va a dar agua y el pueblo calmará su sed. Hermanos, Moisés, posiblemente afectado negativamente por la murmuración del pueblo, afectado negativamente, hermano, porque le amenazaban, lo señalaban como culpable de los acontecimientos que vivía el pueblo, cuando eran ellos los que habían provocado los 40 años, hermanos, de peregrinación en el desierto. Fue su incredulidad. Posiblemente Moisés estaba molesto.
Acercándose a la peña, en lugar de hablarle con la vara con la que abrió el mar rojo, que era el símbolo del poder de Dios, Moisés golpea, hermano, la roca, y la roca dio agua y el pueblo calmó su sed. Después de ese acontecimiento, Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, me deshonraste delante del pueblo, no me diste honra delante de mi pueblo Israel. Yo no te dije que golpearas la roca, yo te dije que le hablaras a la roca. Moisés, no entrarás a la tierra prometida. He ahí la gravedad del pecado. Moisés desobedeció al Señor. Y cuando vemos, hermano, el castigo de Dios a la persona de Moisés, que anhelaba, creo que no había otro que anhelara más que él entrar a la tierra prometida, a la tierra de la leche y la miel, desobedeció al Señor. ¿Qué pecado fue? Acabo de decir, ¿qué pecado fue? Desobediencia, hermano, hermana, desobediencia. Muchas veces nosotros creemos que solo hay como 2 o 3 pecados desagradables a Dios, hermano, pero si usted se fija, grandes juicios cayeron sobre la humanidad por causa de desobedecer a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál? Desobediencia, hermano, hermana. El Señor les ordenó que no comieran del fruto del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos comieron del fruto prohibido. Eso se llama desobediencia. Moisés desobedeció, hermano, desafió la autoridad de Dios, cuando en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Y el Señor le permitió, como lo expliqué ya en una predicación anterior, le permitió a Moisés subir al monte Nebo, desde donde se ve, hermanos, la tierra de Israel, en un día claro, en un día que no haya bruma, hermanos, ni nubes, se ve con toda claridad la franja que ahora, hermanos, ocupa el pueblo de Israel, y más allá se mira el mar Mediterráneo. He estado unas 3 veces predicando en ese lugar, y el tema que he predicado es precisamente lo que estoy hablando en esta hora. Y concluyo siempre ese mensaje haciendo una pregunta. Si Dios no permitió a Moisés entrar a la tierra prometida por una desobediencia, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nuestros pecados les son agradables a Dios? No lo puedo decir de otra manera. Dios me ha encargado que a través de la predicación de la palabra, hermanos, pues llamemos al pueblo a ser agradable delante de los ojos del Señor. Yo decía ayer, hermanos, cuando hermano me solicitó el Ministerio de Avivadores que predicara un mensaje ayer por la mañana a las 8:30 vía internet. Tuvieron una linda actividad con motivo de que el día de ayer fue el Día Nacional de la Iglesia Cristiana Evangélica en El Salvador. Hermanos, y tuvimos una actividad larga a través del Ministerio de Avivadores, y su servidor tuvo la primera predicación. La vida cristiana es una vida de transformación. Ese fue el tema que predicamos. La vida cristiana es una vida de transformación, hermano. Y su servidor tiene, hermanos, la obligación que Dios me ha puesto de decirle al pueblo: mire, aquí tenga cuidado. Esto no se puede hacer. Esto tenemos que evitarlo. Esto Dios no lo va a consentir. Dios va a consentir, mire, esto y esto. Pero esto no lo vaya a hacer. Hermano, un pecado de desobediencia. Y Dios le dice a Moisés: no entrarás a la tierra prometida. Y cuando Moisés sube al monte Nebo, hermano, para contemplar la tierra prometida, la tierra de la leche y de la miel, hermano, sube una oración después de Moisés diciéndole a Dios: Dios, permíteme entrar a la tierra de la leche y de la miel. ¿Sabe qué le contestó Dios, hermano, hermana? ¿Sabe qué le contestó Dios, hermano? Basta ya, Moisés, no me vuelvas a hablar de este asunto. Y no entró. Y todos nos quedamos un poco tristones, ¿verdad? Porque, hermano, el hombre fue tan bueno. El hombre fue un gran líder, hermano. El hombre Dios lo usó de una manera impresionante, hermano. Pero cuando Dios ejerce su juicio, ay, hermano, hermana, no es fácil, ¿verdad?
Pero les quiero dar una palabra de consuelo acerca de Moisés, hermano. Moisés sí entró a la tierra prometida. No en el momento en que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Quiénes estaban en el monte de la transfiguración? Cuando Jesús, 2000 años atrás, viene a este planeta, viene con vestiduras humanas, pero Él quería grabar en la mente y en el corazón de sus discípulos, en 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, quería grabar una imagen de quién era Él. ¿Qué era lo que ocultaba la carne, el cuerpo humano de Jesús? Y lo lleva al monte de la transfiguración. Y estando allí, hermano, el Señor corre el velo de su carne y aparece su deidad. Dele fuerte palmas al Señor, hermano. ¿Qué se me hace que ustedes tienen que venir el viernes a estudiar la palabra? Pero le voy a volver a repetir la pregunta. ¿Quiénes estaban con Jesús en el monte de la transfiguración cuando Cristo corrió el velo de su carne, hermanos? Aparte de los 3 apóstoles que ya mencioné, ¿no? Hermanos, corrió el velo de su carne y apareció su deidad. Los 3 pobres apóstoles cayeron como muertos, hermanos, ¿verdad? Si no fue por la gracia divina, ahí hubieran quedado los 3. Pero ¿quiénes estaban con Jesús? Moisés. Ya ve que entró a la tierra prometida. Hermanos, porque el monte donde Cristo se transfigura está dentro de la tierra prometida. Hermanos, Dios es así, Dios es misericordioso. Y ya, hermanos, en la otra vida, el Señor le permite a este gran siervo de Dios compartir un momento glorioso, cual fue, hermanos, la transfiguración de Cristo. Es decir, cuando Él se revela en su deidad. Y cuando han pasado los años, cuando Pedro escribe una de sus epístolas, dice: nosotros vimos su gloria en el monte santo, aleluya. Vimos su gloria en el monte santo. Eso era lo que el Señor no quería que los discípulos olvidaran, que si bien ellos veían a un ser humano llamado Jesús de Nazaret, dentro estaba la deidad, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Eso se le quedó grabado, hermanos, a sangre y fuego a los discípulos. Y Pedro lo pone de esa manera que ya mencioné en una de sus epístolas. Nosotros lo vimos en su gloria. Quedó marcado para siempre la mente y el corazón de aquellos hombres. Mis queridos hermanos, el tiempo por entrar del pueblo de Israel a la tierra de la leche y de la miel estaba allá. Y Moisés está preparando al pueblo. Y le dice palabras que son parte. Lo que hemos leído en la Biblia es parte de lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel acerca, hermanos, de su ingreso a la tierra prometida. Y les habló. Moisés hizo un pequeño recuerdo, volvió hacia atrás y vio los momentos de bendición que Dios había dado al pueblo de Israel. Pero también Moisés vio algunos de los fracasos de Moisés y del pueblo de Israel y se los recordó también. Y les dijo algo: si ustedes no obedecen, no son fieles al Señor, ustedes van a pasar por esclavitud. Se los advirtió. Es que todo buen líder tiene que decir eso, hermano. Todo buen líder no puede venir a predicar nada más de las bendiciones de Dios. Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar, y Dios aquí, y Dios allá. Hermanos, moviendo al Señor como que si nosotros fuéramos los dueños de Él. No. Un buen predicador, fiel a la palabra que Dios le ha encomendado, tiene que decir: sí, hermano, sí, hermana, Dios es un Dios de bendición, pero también es un Dios que te está pidiendo fidelidad a ti, fidelidad a mí también, que nos está pidiendo fidelidad a todos y cada uno de nosotros. Dios no es Santa Claus, mi querido hermano y hermana. Dios no es Santa Claus. Ni tampoco es el genio de la lámpara maravillosa, que cuando yo froto la lámpara, Él tiene que aparecerse y ponerse delante de mí y doblar sus rodillas, hermano, delante de mí y preguntarme: ¿qué quiere que le dé mi Señor ahora? Ese no es Dios, hermano. Ese puede ser un invento humano, pero no es el Dios que se nos revela en la Sagrada Escritura. Entonces este hombre de Dios le dice al pueblo de Israel: si ustedes le son infieles a Dios, si ustedes no respetan el pacto que se hizo con Dios al pie del monte Sinaí, entonces ustedes van a estar esclavos, van a ser gente esclava. ¿Cuántas veces fueron esclavos?
Un montón de veces. No le hicieron caso a Moisés, hermano, hermana. Creyeron que podían seguir su propio caminar, que podían seguir su propio pensar y que todo al fin de cuentas saldría bien, pero no fue así. Recuerden Gedeón en el tiempo de los madianitas. Prácticamente el pueblo de Israel era un esclavo y estuvimos predicando hace 3 semanas en este lugar. Pero me llama la atención algo que también les dijo, hermanos, Moisés a los israelitas. Si desde ahí, venga conmigo al 29, estamos en Deuteronomio capítulo 4. Dice, pero si desde allí buscaras a Jehová tu Dios, lo hallarás. Lo hallarás. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés al pueblo de Israel? Si ustedes fueran infieles a Dios, si ustedes se apartaran de los caminos de Jehová, si ustedes comenzaran a adorar los ídolos de los cananeos, de los jebuseos, de los filisteos, hermanos, de todas esas tribus que habitaban la tierra prometida, ustedes van a ser esclavos. Cayeron víctimas de los filisteos, cayeron víctimas de los madianitas, porque todos ustedes saben perfectamente bien que el pueblo se contaminó con las deidades de las tribus que habitaban, hermanos, la tierra prometida ya en el tiempo de la conquista. Le fallaron a Dios y se cumplió lo que les había advertido Moisés: van a ser esclavos. Pero entonces le dice Moisés también al pueblo: pero si desde allí, de donde te encuentras, apartado de Dios, habiéndole sido infiel a Dios, pero si desde ahí lo buscas al Señor, lo vas a encontrar, porque Dios es un Dios de misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. Fuerte palmas al Señor, mi querido hermano y hermana. No piense que solamente ustedes están oyendo esta predicación. Hay miles de personas que en este momento, hermanos, alrededor del mundo y también en El Salvador, están oyendo esta palabra. Y mucho de lo que se dice acá, hermanos, sirve también para el pueblo que nos sintoniza por la radio, por la televisión o por las redes de internet. Están oyendo la palabra de Dios. Si desde allí te vuelves, vas, hermano, a encontrar al Señor. Y esa es una buena noticia. Eso yo lo considero una buena noticia, hermano. No vamos a creer que tú estás adorando Baal. No vamos a creer que tú estás, hermano, adorando a Acera. No vamos a creer que tú eres infiel. Pero cuántos problemas nosotros, hermanos, no tenemos en el presente con los cuales estamos luchando en forma muy fuerte. Si desde allí buscas a Jehová, lo vas a hallar. Hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo realmente en palabras más sencillas Moisés? Nos está diciendo Dios, nos está diciendo esto: Dios es un Dios dispuesto. Dios es un Dios dispuesto. Si lo busca, lo vas a hallar, porque Él está dispuesto a ser buscado para Él mostrarse al que le busca. Y decime una cosa, hermano, hermana. A veces, óigame esto, hermano, hermana. Yo voy a ser bastante sincero en algunas cosas. Mire, hermano, hermano, a veces le damos tan poco importancia a las cosas espirituales, hermano y hermana, que se nos olvida. No las ponemos en práctica, no las creemos o no las ponemos en práctica. Hermano, lo que el Señor nos dice a través de la boca de Moisés: si tú buscas a Dios desde donde estás, lo vas a hallar. Eso es más importante, oíme bien, hermano, hermana, más importante que todas las riquezas que puedan haber sobre la faz de la tierra. Pero tú tenés puesta la mirada en las riquezas y no en Dios. Ese es el problema de la iglesia de nuestro tiempo, mi querido hermano. Ponemos más la mirada en forma horizontal, buscando ayuda en términos horizontales, cuando los que encontraron la bondad, el poder, la misericordia de Dios fueron hombres, hermano, que levantaron sus ojos a los montes. De allí vendría tu socorro. Tu socorro, mi querido hermano, vendrá del Dios que está disponible, del Dios que está dispuesto. De Él vendrá tu ayuda, de Él vendrá tu socorro. Y te lo digo por experiencia propia, no porque lo han venido a contar. Hermanos, hemos recibido tanta ayuda de Dios, hermano, hermana.
Hemos recibido a lo largo de nuestra vida tanta ayuda del Señor. Este templo donde estamos no se podría haber construido, hermano, si no fuera por la ayuda del Señor. Hermanos, cada paso que doy en mi vida, yo tengo que decir, es gracias al Señor, porque lo busqué y el Señor se dejó encontrar por mí, porque Él es un Dios dispuesto. Eso es más importante, mi querido hermano, que cualquier otra cosa. Si crees en la palabra de Dios, oye esto, si le das cabida en tu corazón a la palabra que Dios te entrega en esta hora, de que Él está dispuesto a ayudarte, eso es más importante que si se inventaran la vacuna contra el virus COVID-19. Calladitos se quedaron bastantes, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen la mirada en forma horizontal. Hermano, es más importante, mi querido hermano y hermana, que en nuestro corazón tomemos esta palabra, la guardemos, la creamos y funcionemos cada día de nuestra vida en base o en relación a la palabra que Dios nos da ahora. Es más importante que se inventan la vacuna contra COVID-19. La vacuna de COVID-19, según lo más entendido, podría salir el otro año. Pero el COVID-19 aquí anda. A quien necesitas es a Dios, mi querido hermano y hermana. Lo que Dios te está hablando en esta hora no lo puedes echar a un lado, no lo puedes menospreciar, porque de ahí dependen tantas cosas buenas y maravillosas que podrían llegar a tu vida de un Dios, hermano, que está dispuesto. Hermano, la palabra de Dios allá en la epístola a los Hebreos dice que Dios ha hablado con los hombres de muchas formas, de muchas maneras. Dios ha hablado por la boca de los profetas, habló con los israelitas en los tiempos antiguos. Pero ahí es lo que dice la palabra. Pero en los últimos tiempos, dice Hebreos, versículo 2, 1 y 2, dice: Dios nos ha hablado por la boca de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor te está hablando, hermano, hermana. El Señor te está hablando, hermano, hermana, en esta hora. Que Él es un Dios dispuesto. Si no crees eso, pregúntale al hijo pródigo. Si tú no crees que Dios es un Dios dispuesto, pregúntale, hermano, al hijo pródigo. Si no encontró un padre dispuesto que lo abrazó, lo besó, lo vistió con vestidura fina y preparó fiesta para él. Si tú no crees que Dios es un Dios dispuesto, pregúntale a Jesús. Porque Jesús atendió, ayudó a los mendigos. ¿Quién era Bartimeo? Sino un hombre que vivía de la limosna del pueblo, ya que él era ciego y estaba a la entrada de Jericó pidiendo limosna. Es un Dios dispuesto. Jesucristo vino y extendió su mano de ayuda a los mendigos. Nosotros lo que hacemos a veces cuando el mendigo nos pide algo, hermano, es subir el vidrio del carro para que no nos hable y no nos vaya a contagiar. Todavía necesitamos más crecimiento espiritual. Necesitamos más conocer la palabra del Señor. Hermano, dime si Cristo y el Señor no es alguien dispuesto para ayudarnos. Pregúntale al ladrón que está clavado al lado de Jesús. Nadie daba 5 centavos por ese hombre, mi querido hermano. Y ese hombre, en medio de la agonía de Jesús y su propia agonía, volviendo su mirada a Cristo, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que aunque los hombres te estén matando, que aunque los hombres no te quieran entre ellos, vas a estar conmigo en el paraíso hoy, en este día. Aleluya. Si lo buscas, lo vas a hallar. Pero ten cuidado con tu vida espiritual. Hermanos, los leprosos, los intocables, le llamo yo a los leprosos, hermanos, porque la ley de Moisés no permitía que los leprosos vivieran, hermanos, en la sociedad, en su familia, sino que tenían que vivir aislados, escondidos. Jesús los tocaba, porque el Dios que nosotros tenemos, cuando lo buscamos, se deja encontrar. Aleluya. Aleluya. Y pensar que muchas veces nosotros, hermanos, preferimos el Netflix.
Preferimos las novelas en lugar de estar en la casa de Dios, aprendiendo la palabra, alabando su nombre, hermano, pidiéndole al Señor por nuestras necesidades. A veces preferimos, hermano, ¿verdad?, estar viendo la novela Cama Pecadora. ¿Usted cree que ese pueblo va a ser bendecido, hermano? No, hermano, ¿verdad? Los sapos de no sé quién, ahí estamos, clavados, hermano, oyendo música satánica, algunos otros, hermano, hermana. Eso no van a lograr mucho, pero los que buscan al Señor lo van a hallar, porque Él está dispuesto. Él está dispuesto, mi querido hermano. Si lo buscas, dijo Moisés al pueblo de Israel, aunque te hayas apartado de Dios, aunque hayas adorado Baales y Acera y ídolos, ¿verdad?, que no son dioses, pero si desde allí lo buscas, le dijo Moisés al pueblo de Israel, buscas a Dios, lo vas a encontrar. Mi querido hermano y hermana, ahora no es tiempo para vivir separados del Señor. Ahora es tiempo para invertirlo, hermano, cada vez más y más en la persona de nuestro Dios. ¿Me está escuchando? Ya les advertí, hermano, corren, hermanos, por todas partes las doctrinas falsas y se levantan por todas partes los falsos maestros y los falsos profetas. Y está profetizado que antes de que venga Cristo a recoger a su iglesia, habrá una tremenda apostasía. La apostasía no puede salir del mundo. La apostasía solamente puede salir de las iglesias. Porque es apostatar, es volvernos allá, volvernos atrás, volvernos al mundo. Mi querido hermano y hermana, y hay corrientes de pensamiento en este tiempo. Hay falsas doctrinas, falsas religiones que te quieren llevar allá. Y si no estás firme, hermano, simplemente vas a ser parte de una profecía sobre la cual los pastores casi no predicamos. Deberíamos de predicar los pastores un poquito más sobre ese tema. Hermano, las iglesias que hoy se ven llenas, llegará un día, hermano, en que estarán vacías. ¿Está oyendo? ¿Por qué? Porque andarán oyendo cualquier cosa. Lo convencerán de cualquier cosa. Los convencerán incluso de que Cristo no es el Hijo de Dios. Tengamos cuidado, mi querido hermano y hermana. Dios es un Dios de misericordia. Y en esta hora el Señor te dice: hijo, yo te amo. Yo tengo cuidado de tu vida. Yo te quiero seguir cuidando todos los días de tu vida. Solamente te pido que seas fiel conmigo. Solamente te pido que me obedezcas. Solamente te pido que no toques lo que no hay que tocar, que no pienses en lo que no hay que pensar y que no hables en lo que no hay que hablar. Sé fiel a mí. Amén. Y te vas a encontrar con la gloria de Dios. Y le dice Moisés al pueblo de Israel: ¿acaso Dios sacó a otro pueblo de entre los pueblos de la tierra que hayan visto la gloria de Dios como ustedes han visto la gloria del Señor? Se lo dijo en la porción escritural que leímos. ¿Acaso Dios sacó otro pueblo? ¿Verdad que haya visto la gloria de Dios como ustedes la vieron al pie del monte Sinaí? No, dice Moisés, ustedes han visto eso, porque Dios quería que ustedes pensaran, hermanos, y recibieran y aceptaran que Dios, Jehová, es el único Dios verdadero. Dios ha mostrado su gloria en este lugar. Escúchenme, hermanos y hermanas, Dios ha mostrado su gloria en este lugar. Aquí hay gente que ha sanado de cáncer. Aquí hay gente, hermanos, que a la puerta misma de la muerte, como este servidor que les habla, ha visto la misericordia de Dios. Hoy más que nunca tenemos que fortalecernos en nuestra fe. Los tiempos que están por delante, no les aseguro que van a ser cubiertos esos caminos de pétalos de rosas. Usted tiene que ser fuerte, espiritualmente hablando. Usted tiene que ser fuerte. Si no, usted no será más que otra cosa, hermanos, que estadística de aquellos hermanos que se volvieron atrás. O de hermanos, de aquella gente que murió en el desierto, como sucedió en la vida del pueblo de Israel. Pero si usted cree en Dios, si usted se fortalece en Dios, si su fe se fortalece en el Señor, si usted escucha la palabra y la pone por obra, hermanos, si usted dice: no, ahora toda mi vida está consagrada a Dios, y se sube al altar y se sacrifica al Señor, en el sentido espiritual, como dice Romanos capítulo 12, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor.
usted va a ver lo que significa, hermano, encontrar a Jehová. Usted sabrá lo que significa encontrar a Jehová. Hermano, beber los deleites de sus favores, ser beneficiados con sus milagros. No digo que no habrán pruebas, no digo que no habrán momentos difíciles, pero saborear la victoria es para aquellos que buscan a Jehová, porque Jehová siempre está disponible y les ayudará en los momentos de grande dificultad. No se deje engañar, mi querido hermano y hermana. Cuando le digan que no se congregue, más venga a congregarse, hermano. Cuando le digan que no ore, más ore, por favor, hermano y hermana, porque habrá quien tratará de sacarle del camino que usted ha emprendido, que es el camino de nuestro Padre eterno. En ese camino, aunque no es muy ancho, dijo Jesús, es un camino de vida. Es un camino de vida. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pueblo de Dios, Dios tiene muchas cosas para nosotros. No se lo digo para que me venga a tocar las palabras. Ay, qué lindo pastor, verá cómo predicó. Por favor, no vaya a hacer eso. Por favor, no lo haga. No vaya a hacer que se me infle el ego. No, mejor dígame, pastor, me voy a hacer hacedor de la palabra. Entonces voy a dar brincos de alegría aquí. ¿Me escuchó lo que dije, mi querido hermano y hermana? ¿Escuchó lo que dije, hermano y hermana? Mejor venga a decirme que va a ser hacedor de la palabra, porque entonces usted estará construyendo su casa espiritual sobre roca firme y usted no caerá en ningún momento. Amén. Hermanos y hermanas, es un tiempo cuando Dios está perfeccionando a su iglesia, porque Él viene a recoger no una iglesia cualquiera. Él viene a recoger una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Hay quienes enseñan que Cristo viene a recoger cualquier iglesia. Mentira. El que persevere hasta el final, dijo Jesús, ese será salvo. Amén. Hermanos, pongámonos las pilas espirituales. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y comeremos los deleites de la mesa del Señor. Oremos, Padre. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.